buenos filos para todos. Bienvenidos al video número 107 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En este video vamos a tener una navaja que, como ya la han visto en la miniatura cuál es, tiene pocos años en el mercado, ni siquiera llega a 10 y sin embargo tiene unas variaciones increíbles y se convirtió en una de las favoritas. Hablamos de la Pioneer X. Vamos a ver la Pioneer X, pero un poquito extensivo, porque sirve tanto para usuario como para el coleccionista. Vamos a tener primero a Gonzalo del canal Fanzac mostrándonos el modelo de línea y las ediciones anuales. Después les voy a mostrar una edición de Navidad y finalmente vendrá Ingo y nos va a romper la cabeza con todas las difíciles. Así que ya está grande la introducción. Vamos a la presentación y ¡navajas! Hola, ¿cómo están? Gracias Juanma por invitarme en este segmento Navajas y Amigos en tu canal. Soy Gonzalo del canal Fanzac, también en Instagram como fanzac_edc, y les traigo hoy la Pioneer X. Pioneer X, que no es otra cosa que la Pioneer de 2 capas, para muchos la versión civil de la navaja del soldado, a la cual se le agrega una capa adicional. Como diría Indiana Jones, la X marca el lugar. Vamos a ver qué es lo que marca la X en esta herramienta adicional. Tenemos como referencia 0.8231.26 Pioneer X Alox Silver. Como las Alox, ninguna herramienta por este lado. La anilla, yo la tengo con una rabiza. Abre latas con desarmador pequeño que funciona con algunos Phillips. Abre botellas, pelacables, desarmador plano. Se detiene a 90 grados para más torque. Hoja grande. Victorinox Swiss Made Stainless. Una hoja robusta. El punzón, que va horizontal a la herramienta, como sucede en las Alox. Y hasta acá tenemos una Pioneer normal, pero como había mencionado hace un rato, la X marca el lugar. Y lo digo como Indiana Jones porque tenemos la tijera, herramienta adicional sumada en esta cuchilla, que es relativamente nueva. En el 2015 se anunció al mercado, si no me falla la memoria, y salió en el 2016. Alguien tuvo la genial idea: a la Pioneer vamos a ponerle una tijera. No sé si vendría la X por la tijera, pero le pusieron Pioneer X. Y una genialidad súper práctica. Le han hecho algunas ediciones especiales. Es una cuchilla, digamos, relativamente nueva, bastante nueva. Hay una versión que en la hoja tiene acero de damasco. Y hay otras versiones adicionales, de las cuales yo lo que tengo son las anuales. Desde el 2021, que sale con este color naranja. La del 2022, que es esta media ploma. La del 2023, que es esta media verde limón, que tienen cada uno también sus referencias. Básicamente las referencias van marcándoles por el año, o sea, 0.8231.L21, esa es la del 21, L22, la del 22, y L23, la del 23. Bastante creativa en la forma de marcar con la referencia el año de cada una. Muchas gracias Juanma nuevamente por invitarme.
Que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Camaradas, acá tenemos otra especial, otra Pioneer X especial, que es la Winter Magic edición 2020. De las ediciones especiales, acá tenemos la caja que dice Pioneer X Winter Magic 2020, referencia 0.8231.22E1. ¿Ok? Bien, acá está. Ni más ni menos que esta azul grisáceo, una de las más bonitas de Navidad. Bueno, ya presentaron las herramientas, razón por la cual vamos a obviar ampliamente ese paso. Acá la tenemos. Ese grisáceo es muy bonito. Acá tiene un colgantito que seguramente no le va a gustar a un señor medio peladito de España. Una Alox preciosa para muchos. Se lanzaron 10.000 al mercado y se agotaron tan rápido como otras ediciones que se lanzaron menos. Vamos a llevarla a la balanza del dealer porque no sabemos cuál es el peso. Vamos a pesarla con colgante y todo. A ver, un peso de... ¡Opa! ¡Opa! Vamos a subirlo al colgante porque también tiene su peso. Arriba dije. A ver. Ahí está. 89,2 gramos. Y ahora vamos a ver qué nos tiene Ingo. Muy buenas a todos. Después de haber visto la configuración y las herramientas de la Pioneer X por parte de los compañeros, yo vengo a traeros simplemente un par de versiones diferentes en cuanto a colores y configuración de cachas de la Pioneer X. No es una navaja que abunda mucho en mi colección. Aparte de las Limited Edition del año, tengo estas 4 y el bonus track que va a venir al final. Así que veamos esta primera. Es un azul estándar. Es la pieza del Victorinox Schweizer Messergruppe, o sea, el grupo de coleccionistas de navajas Victorinox de Suiza. Tiene en su hoja principal, como cada año, el arquero y las ballestras. Y esta, que es la del año 23, tiene una diferencia en relación a las anteriores, porque las anteriores siempre tenían el año grabado en la hoja y el número de serie, porque son limitadas a 100, de la navaja. Solo para que os hagáis una idea, siempre vienen así, con el arquero, por supuesto, las ballestras, y el año y el número de serie. Esta aquí es una solo del 22 con el logo negro. Y lo que hicieron este año fue poner un código QR en la parte trasera. Algo, yo diría que bastante innovador para cuchillos de grupos de coleccionistas. Bueno, la segunda que tenemos aquí es una Bühler. Bühler es una compañía de productos y componentes industriales suiza, bastante conocida. Actúan en el área de agroindustria, tecnología y productos industriales en general. Y es un color turquesa azulado muy, muy bonito. Se asemeja un poco al GBT que os mostré aquí a fines comparativos, pero el GBT es un pelín más verdoso y este es un poco más azulado. Pero son dos turquesas. Así que esta es otra Pioneer X. Y aquí venimos con bicolors. Sí, sí. Rojo estándar y gris estándar. Pero la parte trasera tiene otro color. En este caso, rojo con el gris o el plateado estándar. Esa es una KNT.ch, que es Knives and Tools. Es un portal de venta de cuchillos y herramientas. Y bueno, y lanzaron esta. Hay otras dos bicolor en Farmer y Pioneer, si no me equivoco, o otra Farmer. Esta es la Pioneer X. Y hay luego una Pioneer estándar negra. Y aquí tenemos esta, que es un gris plateado estándar, y la parte trasera es una azul estándar, pero la combinación del gris con el azul, la verdad, queda genial.
For Progress es una compañía de coaching profesional suiza y lanzaron esta con el logo grabado en la hoja principal. Bueno, y aquí tenemos estas 4 Pioneer X. Las voy a poner de lado porque ahora viene el bonus track. Y de Pioneer X no podía faltar la Pioneer X del año 2016, que es la Damasco. Aquí está en su cajita. Y como podéis ver es un color gris verdoso en las cachas que van muy bien con el patrón de la hoja Damasco. Es del año 2016, por supuesto, y está limitada a 5.000 piezas. Una pieza muy especial para mí, como coleccionista de Alox, por supuesto, pero también fue un regalo que me hicieron, así que nada, me gusta muchísimo. Es un color muy bonito y es Alox 93. Y aquí tenemos entonces las 5 Pioneer X que os tenía preparado para esta semana. Espero que os haya gustado la revisión de estas piezas y bueno, nos estamos viendo. Un saludo a todos. Camaradas, ya lo vieron. Gonza describió perfectamente la navaja, nos mostró una edición especial, las 3 ediciones anuales, está la de Navidad, e Ingo nos puso las difíciles de la Pioneer X. ¿Qué decir? Esto también es una navaja para usuario y para coleccionista, porque el usuario a las utilidades que le da la navaja del soldado o la Pioneer, le suma la tijera. Ya sabemos que hay muchos que eligen el punzón por encima de una hoja chica, así que para el usuario puede conseguirse tranquilamente la Alox Plata, está en línea, no se descatalogó, sigue para adelante. Muy recomendable siempre tener una tijera. No estoy diciendo nada nuevo. Ahora, para el coleccionista, está tremendo porque ahí está, se ponen los niveles de exigencia más interesantes. ¿Por qué? Porque hay varios niveles. Porque tenemos las anuales, la de Navidad, y como si fuera poco, tenemos publicitaria, tenemos de grupo, aunque no he visto Special Run, pero igualmente están buenas, ya sea las bicolores. A mí me gustan mucho las turquesas, yo creo que en Alox el turquesa es el mejor color. Seguramente para otros habrá otros. Lo que sí les digo que vale tanto para el coleccionista como para el usuario. Y con esto llegó a la final de la Pioneer X. Para la próxima semana volverá Ingo y nos va a mostrar una navaja bastante difícil, por no decir dificilísima, que es la Midshipman.